Cuando entramos a la parroquia, si miramos a la derecha, nos encontramos con la obra El regreso del hijo pródigo. Esta obra es una copia de la que pintó Rembrandt, obviamente es una copia, el original está en San Petersburgo, donde nos relata la parábola de la misericordia que se encuentra en el Evangelio de San Lucas. Por las dudas, si no la recuerda la parábola de la misericordia, Lucas 15, del 11 al 32. Esta es una de las últimas obras pintadas por Rembrandt cerca del año 1669, que no la realiza por encargo, sino que la realiza para sí mismo. Él debía sentir alguna atracción especial por este tema, ya que 30 años antes ya había pintado la obra El hijo pródigo vividor, donde él se autorretrataba con su esposa Saskia en un burdel, en una etapa llena de excesos, de placeres, de euforia personal y de profesional. Sin embargo, el regreso del hijo pródigo lo pinta después de la muerte de su mujer, la muerte de sus hijos, después de la ruina económica y del desprestigio profesional. Seguramente porque al final de su vida ansiaba tener ante sus ojos la esperanza de encontrarse con esa misericordia. Rembrandt focaliza la atención del espectador en el abrazo del padre y del hijo, sin necesidad de colocarlos en el centro de la escena. Al otro extremo, con un discreto foco de luz sobre un personaje erguido, nos devela el tercer protagonista de la historia, el hijo mayor. Por otra parte, es excepcional la maestría con la que el autor capta y refleja la psicología de los personajes, consiguiendo que en ellos nos podamos descubrir a nosotros mismos. El hijo menor. La ida del hijo menor es un acto mucho más ofensivo de lo que parece, porque el hijo no tenía ningún derecho sobre las propiedades de su padre hasta que éste muriese, y su petición suponía un rechazo de su padre y de su hogar. Se alejó de su padre y de todo lo que él podía ofrecer, porque pensó que él solo podía construir mejor su propia vida. ¿Cuántas veces nosotros pensamos eso? Pero muy pronto descubre lo equivocado que estaba, y que está mejor en la casa de su padre. Por lo tanto, regresa. La forma en que Rembrandt lo retrata es muy reveladora. Tiene la cabeza afeitada, como signo de que lo han privado de su marca de individualidad. Nada ya queda de aquel cabello rizado y esa mirada desafiante que tenía Rembrandt en su otro cuadro, El hijo pródigo vividor. Su rostro, algo deforme, pequeño, rasurado, sugiere el de un bebé, queriendo sumergirse en el seno materno. Viste ropa interior, rasgada, sucia, y está casi descalzo, como signo de un recorrido de pobreza y de esclavitud. El camino del arrepentimiento es largo y penoso. Se arrodilla y esconde su rostro. No se atreve siquiera a mirar a su padre. Aparece desposeído de todo, excepto de su espada, colgada en la cadera, que constituye un símbolo, el símbolo de su origen noble. En medio de su degradación se aferra a su filiación, se reconoce como hijo de su padre y descubre que esa es su mayor dignidad. El hijo mayor. Es curioso que, tal como lo representó Rembrandt, padre e hijo se parecen mucho. Los dos tienen barba y lucen largas túnicas rojas. La luz proyectada sobre el rostro del hijo mayor conecta muy directamente con la cara iluminada del padre. Parecen tener mucho en común, pero sin embargo, la actitud que muestran ante el regreso es muy diferente. La rigidez e inmovilismo del hijo mayor queda acentuada por un largo bastón que sostiene entre sus manos, cerrada sobre sí misma. No muestra ningún deseo de acercarse, se sumerge en la oscuridad, creando un espacio central, un vacío inmenso en el cuadro que crea una gran tensión. Lo que Rembrandt está retratando es a otro hijo perdido. A pesar de que permaneció en la casa y cumplía con todas sus obligaciones, su corazón estaba cada vez más alejado, menos libre, más desgraciado, porque también se había alejado de su padre. La dureza de su expresión muestra su queja, su imposibilidad para una alegría. Su postura devela que había desaparecido la comunión con su padre y con su hermano, que se había convertido en un extraño para los suyos, aunque no se hubiese marchado.
Él estaba tan necesitado de volver a la casa, igual que su hermano pequeño, y sin embargo no es capaz de correr a abrazar a su padre y arrodillarse ante él, sino que permanece impenetrable, ajeno, a pesar de la ternura de las palabras del padre. Todo lo mío es tuyo. El padre es el auténtico y verdadero protagonista del cuadro. Su rostro es el único que se muestra íntegro, en contraposición a las caras de sus hijos, que solo se ven de perfil, como incompletos. Es muy significativo que Rembrandt eligiera a un anciano casi ciego para comunicar el amor de Dios. A través de sus manos abiertas, se presta a tocar al que se acerca, en oposición a las manos cerradas que tiene el hijo mayor. Las manos del padre se convierten en el núcleo de este óleo. En la composición juegan un especial paralelismo con los pies desnudos del hijo menor. En las manos del padre se concentra toda la luz, que es una clave pictórica y espiritual del cuadro. En ella se dirigen todas las miradas. En ella la misericordia se hace carne. Hay algo de maternal en esa figura que se inclina al estrechar a su hijo. Incluso su mano derecha, fina y elegante, parece la de una madre, mientras que la rugosa, firme y fuerte mano izquierda se asemeja más a la de un padre. Así la maternidad y la paternidad se conjugan en este gesto de bendición y de sanación de Dios. También la forma del arco del gran manto rojo del Padre nos recuerda como unas alas protectoras en alusión a la parábola bíblica de la gallina que reúne a sus polluelos bajo sus alas. Ante esta parábola lo fácil es buscar la identificación con uno de sus hijos, ¿no? Uno se siente reflejado ante uno de ellos, dejando a Dios el evidente papel del padre. Sin embargo, el pintor, captando la esencia de la parábola, consiguió que la atención del espectador cayera precisamente sobre el padre. Rembrandt, mostrándonos a un padre vulnerable, nos hace caer en cuenta de que la vocación del hombre es ser como un padre. El lienzo no solo muestra un perdón sin límites, también constituye una prueba de que el hijo infiel, sea cualquiera de los dos, el mayor o el menor, sigue siendo heredero y por lo tanto sucesor del padre, destinado a entrar en el lugar del padre y ofrecer las mismas manos dispuestas a recibir sin condiciones. Por todo esto, hoy en el Día de la Misericordia decidimos desmenuzar esta verdadera obra de arte que quizá muchas veces pasa desapercibida, pero está llena de simbología y nos acerca con imágenes a comprender la misericordia que el Señor nos tiene.